Hola, seguimos en los vídeos sobre computación física, estudiando un nuevo componente electrónico. Hoy vamos a hablar sobre motores de baja corriente. Primero vamos a hablar de qué es un motor de corriente continua, para saltar a ver cómo se conectaría un motor de corriente continua a Arduino, la forma correcta y la forma incorrecta, y en qué casos funciona y no funciona, para luego ver cómo funciona un servo de radio control y ver cómo conectarlo a Arduino de nuevo para cerrar con un motor paso a paso, antes de saltar a lo que sería el ejercicio. Un motor de corriente continua está hecho de un bobinado de hilo conductor cubierto, de hilo de cobre cubierto de un plástico, que de tal manera cuando la atraviese una corriente continua se producirá un giro porque se polarizará esa bobina respecto a unos imanes que están colocados fuera. Todo esto va metido dentro de una caja de metal, entonces un motor de corriente continua se ve más o menos como esto que tenemos aquí. Como veis, el motor de corriente continua, todo lo que se ve en la transparencia está metido aquí adentro, son dos imanes, el bobinado que está atado al eje y tiene dos terminales. Los terminales no importa realmente cómo las conectemos, si las conectamos en una dirección, por ejemplo, positivo aquí y negativo aquí, el motor gira en esta dirección y si hacemos lo contrario, gira en dirección contraria. Pero no tiene una polaridad per se, es decir, no se va a estropear el componente si lo conectamos de forma equivocada, solo cambiará la velocidad de giro. En ese sentido sí que tiene polaridad. Vamos a ver cómo conectarlo directamente a Arduino. Si este motor, que ahora mismo es un motor que funciona a 5 voltios, pudiese funcionar con muy baja corriente, podríamos conectarlo tal y como vemos en la transparencia. Si bien esto es muy interesante, esto realmente no es posible, porque realmente los pines de un microcontrolador como Arduino no son capaces de ofrecernos suficiente corriente para hacer girar el motor. Lo voy a demostrar empíricamente. Aquí tengo un Arduino y lo que voy a hacer es poner un programa dentro de Arduino para ver si puedo hacer girar el motor. Antes de hacer eso voy a ver si la fuente de alimentación de Arduino me da suficiente corriente para mover el motor. Es decir, si la conexión de 5 voltios que tengo aquí arriba en la placa es capaz de mover el motor. Esto es muy sencillo. Solo tomo dos cables, uno para conectar a tierra y otro para conectar a 5 voltios. Tomo el motor y conecto una de las terminales a tierra y la otra a 5 voltios y vamos a ver cómo el motor se mueve. Ahí está. Entonces vemos que la fuente de alimentación de Arduino es capaz de dar suficiente corriente para mover el motor. La pregunta es si podrá un pin de Arduino dar suficiente corriente. Voy a conectarlo, por ejemplo, a la pata número 8. Voy al software de Arduino y aquí voy a llamar al ejemplo Blink. Como sabéis, el ejemplo Blink lo que hace es encender y apagar el pin 13. Voy a cambiar, que en lugar de ser el pin 13 sea el pin número 8 y programar Arduino con esto. Tomo el motor y vamos a ver si es capaz de encender y apagar el motor. El comportamiento que deberíamos esperar es que encienda el motor durante un segundo y luego lo apague durante un segundo. Para eso necesita tener suficiente corriente para hacer la conmutación. Pero ya veis que no pasa nada. Es decir, un pin normal de Arduino no tiene suficiente fuerza para mover el motor. Se va a ver cómo hay un pequeño movimiento que es toda la corriente que es capaz de proporcionar el pin para mover el motor. Pero aunque le está poniendo 5 voltios no es capaz de moverlo. Es decir, no hay suficiente corriente, no hay suficientes electrones fluyendo por el cable para poder magnetizar el imán, el electroimán de dentro del motor y hacer que se mueva. ¿Cómo resolver este problema? Bien, no es tan difícil como parece. Podemos emplear un componente externo, y que he preparado un montaje, con un transistor. Este es un transistor BC547, que es un transistor en emisor común, que permite la conmutación de alimentación directamente sobre el motor. Es decir, en lugar de hacer que la corriente venga del pin de Arduino, lo que hacemos es poner un interruptor entre una pata del motor y tierra, y encender y apagar esa pata. Esa pata lo controlamos con ese transistor de aquí. El circuito tiene un transistor y una resistencia para polarizar. Esta resistencia va a la pata número 8 y de esa manera lo que hacemos es encender y apagar el motor a través del transistor. Voy a conectar los 5 voltios de Arduino a mi motor y ahora mismo lo que va a hacer el transistor es encender y apagar el paso de corriente por la otra pata y ahora veréis como así, ¿veis? Lo enciende durante un segundo y lo apaga durante un segundo. Encendido y apagado.
Así veis cómo se puede conectar un motor de corriente continua de forma muy sencilla a Arduino. Hace falta siempre un transistor. Cuanto más corriente vaya a soportar el motor, más fuerte tendrá que ser el transistor. Este transistor es de baja señal, es el BC547 y puede soportar esto. Por si tuviéramos un motor que le hicieran falta varios amperios para moverse, cosa que este no hace falta, nos haría falta otro tipo distinto de transistor. Yo recomendaría utilizar un MOSFET, como por ejemplo el IRFZ24N, que es un MOSFET típico en control de motores, que conmuta muy rápidamente y puede llevar hasta 17 amperios, según los modelos. Solo para que quede claro, aquí voy a enseñaros el transistor. Viene en este tipo de empaquetamiento y, como veis, es suficiente un transistor así de pequeño para conmutar un motor de corriente continua pequeño. Esos solo los encontramos en un juguete, por ejemplo, de bajo coste. El tipo de motor que más solemos utilizar dentro de computación física es el servomotor. Hay dos tipos de servomotores, los de giro continuo y los de ángulo. Los de ángulo se les llama estándar. Son los motores que originalmente se empleaban, por ejemplo, en radiocontrol para controlar el volante de un vehículo de radiocontrol. Mientras que se emplea un motor de corriente continua para hacer el giro, se emplearía el servomotor para hacer el control de la dirección. Estos motores están hechos de un motor de corriente continua, como es en la transparencia, una serie de engranajes y un circuito de comparación. Vamos a ver, un motor sería como este, por ejemplo. Como veis, vienen encapsulados dentro de la caja de plástico. No voy a abrir este, podéis ver la transparencia para ver cómo está desmontado. Pero básicamente, estos motores lo que vienen es con una conexión con 3 cables, en los que uno se trata de la señal, suele ser el color blanco o amarillo. Uno es la alimentación, es el rojo, y otro es tierra, y es el negro. Se alimentan con 5 voltios directamente y se controlan a través del cable blanco. Se les envía una señal de PWM, es decir, de modulación por ancho de pulso, en que al cambiar el ancho del pulso en torno a los 20 milisegundos, se consigue que el motor cambie su ángulo o cambie la velocidad de giro si se trata de un servomotor de giro continuo. Finalmente, el otro tipo de motor que se suele emplear muchísimo en este tipo de cursos de electrónica es el motor paso a paso. Si el motor de corriente continua gira muy rápido y es capaz de mover un vehículo, el servomotor ofrece un tipo de control muy sencillo, sobre todo para temas de dirección. Si queremos tener una precisión muy alta en el ángulo de giro, habría que emplear un motor paso a paso. Un motor paso a paso típico sería algo como este. Este es muy grande. Esto es para una máquina CNC, es decir, una fresadora de control numérico. Entonces, lo que sucede, estos motores tienen un montón de pines, no sé si es posible verlo en la cámara, tiene un montón de pines de entrada, porque lo que tiene son múltiples imanes. Y a través de pequeños pulsos sobre los diferentes pines se produce un giro muy pequeño en el motor. Un paso típico en ángulo de giro del motor es de 1,8 grados, es decir, cada vez que se le proporciona un pequeño pulso, él solo gira 1,8 grados. Esos motores se suelen encontrar en escáneres, máquinas de control numérico, etc. Me he tomado la libertad de desmontar uno de una impresora en 3D. Como veis aquí, este viene ya le hemos montado una varilla para que gire uno de los ejes de una impresora en 3D. Entonces, este es un motor muy utilizado ahora mismo en hardware libre para hacer impresoras. Se llama el NEMA 17. Tengo un par de cosas más que os quiero enseñar antes de lanzar la actividad final del curso, el ejercicio final de la actividad. Y sería, por una parte, tengo aquí un servomotor de control digital. El servomotor que os enseñé antes, que es este, es un servomotor de control analógico, es decir, lo controlamos con señal PWM y es muy económico. Lo podemos encontrar por 6 y hasta 15 euros, dependiendo de la calidad. Por algo más de dinero encontramos este tipo de motores, que son motores que se controlan mediante un protocolo digital. Es decir, se les lanzaría una señal a través de un puerto serie o un puerto I2C y con eso indicaríamos con mucha más precisión qué esperamos del motor. Por ejemplo, que gire un determinado ángulo, que se mueva una dirección, etc. Además, por el tipo de mecanismo que llevan esos motores, soportan mucho más peso a la hora de moverse. Por otra parte, los servomotores suelen venir con diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, una rueda que se enganchan sobre el cabezal del motor. De esa manera podemos
adherir aquí otro tipo de superficies o figuras que queramos mover. Hay una pieza en T. Y finalmente querría mostrar también lo que sería un diseño que hicimos desde Arduino que me parece muy interesante. Aquí tenéis un robot prototipo de Arduino con el que estamos trabajando que lleva motores de corriente continua con un desarrollo para mover las ruedas y hacer que el robot se mueva adelante y atrás. Pero lo que os quería mostrar es esta rueda en concreto que por una parte engancha sobre los motores de corriente continua. Aquí tengo otra para no tener que desatornillarla. Y por otra parte se monta sobre los servomotores. Es decir, con esa misma rueda se pueden hacer todo tipo de proyectos. Se podrían hacer robots con servomotores o robots con motores de corriente continua. Muy bien. Os dejo ya y os recuerdo que esta actividad va a consistir, el ejercicio de esta actividad va a consistir en hacer un test de múltiples respuestas. Os veo en la siguiente actividad. Muchas gracias.